Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de moderar una mesa que promete ser realmente interesante, no solo por el tema, sino por la calidad de los ponentes. Esta mesa lleva el título Modelos internos, alianzas externas y liderazgos regionales y va a versar sobre 3 ejes temáticos. El primero de ellos es la implosión de la pluralidad político-ideológica en América Latina. La América Latina de hoy no es la América Latina de los años 60, cepalina, en donde había una visión más o menos compartida del posible futuro a construir. Tampoco es la América Latina de los 90, que giraba en torno del pensamiento dominante liberal y del consenso de Washington. La América Latina de hoy es resultado de la consolidación de la democracia. Es una América Latina que ofrece ofertas políticas distintas y que plantea futuros, modelos de futuro también que están a discusión. Este es el primer tema y la pregunta aquí es hasta dónde el debate político-ideológico en América Latina gira en torno a izquierdas o derechas, o si esta manera de entender la geografía política regional es simplemente caduca y el debate está entre populismos, izquierdas, que tienen que ofrecer las democracias cristianas a este continente desigual y tan dinámico. El segundo eje temático tiene que ver con la vinculación entre la implosión de la pluralidad y la nueva geopolítica regional. Cómo el surgimiento de nuevos modelos en países como Venezuela, Brasil, Chile, afecta la estructura de alianzas, quiénes son amigos, quiénes son rivales, quiénes son socios, quiénes son competidores. Y finalmente el último eje temático es el de los liderazgos regionales. Si efectivamente las ofertas políticas son tan diversas, hay modelos distintos de la América Latina que se quiere construir. Estamos hablando de liderazgos competitivos que rivalizan entre sí, o de liderazgos convergentes. ¿Qué tantas posibilidades hay de convergencia entre el liderazgo mexicano, el liderazgo venezolano, el liderazgo brasileño, el discreto activismo de Chile? Esas son las preguntas que van a guiar la discusión de esta tarde. Y con este fin voy a pedirle a Carlos Pérez Llana que tome la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo antes que nada quiero agradecer a los organizadores, muy particularmente a las 3 instituciones que nos cobijan hoy acá, que nos hacen sentirnos mexicanos y que han organizado un seminario que me parece de lo más atractivo, sugerente y estimulante. El tema que a mí me va a tocar, como bien lo decía nuestra presentadora y colega, es el tema de los modelos políticos y las políticas exteriores. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión. Si nosotros hubiéramos estado acá hace no mucho tiempo, hubiéramos estado hablando seguramente de modelos económicos. Y si hubiéramos estado acá hablando hace mucho tiempo, hubiéramos tenido seguramente una agenda muy cargada y muy hegemonizada por la economía. De manera que el retorno de la ciencia política y el retorno a lo que uno puede llamar el análisis político, me parece que forma parte de una respuesta muy concreta ante las dudas, interrogantes y desafíos que plantea la realidad. Es un lugar común decir hoy que en América Latina se han producido resultados electorales que marcan un viraje a la izquierda de la región. Entonces me parece que la primera pregunta es la siguiente: ¿qué significa ser izquierda hoy? Porque una cosa es ser izquierda en el siglo XIX, otra cosa es ser izquierda en el siglo XX, otra cosa es ser izquierda en el siglo XXI y otra cosa es ser izquierda en el siglo XXI en América Latina. Y en general, en América Latina, si uno quiere encontrar una especie de ADN respecto de qué es la izquierda en América Latina hoy, yo diría que ese ADN tiene 4 o 5 integrantes. En primer lugar, sin duda el más importante, ser de izquierda en América Latina significa ser antiamericano o antinorteamericano. En segundo lugar, ser de izquierda en América Latina significa hoy tener un rechazo muy particular hacia la política exterior del presidente Bush. En tercer lugar, ser de izquierda hoy en América Latina implica nuevamente deificar al Estado,
como solucionador de los problemas, como gestor de soluciones. Y 3 cosas más que tienen que ver con los 90. En primer lugar, ser de izquierda es tener una actitud de rechazo a la globalización, como si la globalización no fuera un proceso, una forma de objetivación del capitalismo. En segundo lugar, posiciones muy antiliberales, no solamente en materia económica, sino que crecientemente también en materia política. Y por último, ser de izquierda en América Latina hoy significa adherir a un profundo nacionalismo, pero no es un nacionalismo con identidad y con universalidad, sino que es más bien un nacionalismo, yo diría, muy defensivo. Estos 3 últimos ingredientes del ADN creo que están muy vinculados a la profunda reacción de lo que puede haber sido el consenso de Washington o el mundo de nuestra región de los 90. El subproducto de este ADN es que desde el punto de vista ideológico esto es altamente viscoso. Y esto explica, justifica por qué yo puedo ser de izquierda y abrazarme con el señor Bové, que es el enemigo número 1 en materia comercial de todos nuestros países que exportan commodities agrícolas, en la medida que es el mayor defensor, en la Francia defensora de la política agrícola. Entonces, es ser progresista sacarse la foto con Bové, y es ser de izquierda estar con Bové cuando Bové, en términos de progreso o no progreso, es un reaccionario. Y en segundo lugar, esta viscosidad explica que ser progresista en América Latina implica la foto de familia con el presidente de Irán, Ahmadinejad. Yo creo que este sincretismo tiene que ver con la viscosidad y la debilidad de la caracterización que yo hice muy genéricamente, y pido disculpas, de la izquierda latinoamericana hoy. En verdad, lo que hay hoy en América Latina, creo yo, es un populismo de nuevo cuño para distinguir lo que fue el populismo peronista o varguista, cuando el populismo comienza a surgir, que tiene que ver con el proceso de industrialización, con el proceso de incorporación social, que en su versión civil o en su versión militar tenían que ver en general con la agenda de la modernización y el desarrollo industrial en la América Latina de la posguerra. Este es un populismo nuevo, que tiene obviamente algunas cosas del viejo, es un populismo fuertemente basado en el carisma, fuertemente basado en el providencialismo, que tiene una especie de virus en el disco duro que lo conduce al reeleccionismo perpetuo y a reformar las cartas magnas de manera continua para consagrar el reeleccionismo. En quinto lugar, una gran despreocupación por la construcción, defensa y supeditación a las instituciones. Un populismo que es profundamente antirrepublicano, entendiendo por lo republicano la división de poderes, la transparencia de los actos de gobierno, las garantías individuales y particularmente el mundo de la prensa. Yo, por ejemplo, vivo en un país cuyo presidente, desde que asumió hasta hoy, no ha pronunciado jamás o no ha accedido jamás a una conferencia de prensa con la prensa libre. Y por último, este populismo, que nadie puede negar que se legitima en procesos electorales, es una democracia que, para utilizar a un autor muy divulgado, Zaccaria, es indudablemente una democracia de alguna otra manera iliberal. O sea, se es democracia en el procedimiento del voto, pero no hay una cultura democrática dentro de la estructura del populismo. Una serie de cosas, pero indudablemente hacer antinorteamericanismo en un país como el mío tiene crédito político. En segundo lugar, esta política exterior busca de una manera insoslayable no tanto un liderazgo nacional como un liderazgo personal. En tercer lugar, practica, en términos de los que los teóricos de las relaciones internacionales han definido, una especie de búsqueda del equilibrio de poder, el soft balancing, que a pesar de no tener la capacidad para cuestionar, en este caso los Estados Unidos, existe la posibilidad, solo con otros, de obstaculizar al hegemono, o sea, en esta lucha de David y Goliat, interferir al hegemono, incrementando los costos de la hegemonía. En cuarto o quinto lugar, es una política exterior que ha cometido, a mi entender, un gran error, cual es atravesar las fronteras y cometer actos de injerencia política muy concretos, deslegitimar resultados electorales, apoyar a candidatos de otros partidos en otros países, y me parece que esto es malo para una Argentina
para una América Latina que la injerencia históricamente la ha pagado muy cara. Y por último, la política exterior de estos modelos populistas no está muy lejos de ser conceptualizada como una diplomacia gasífera o como una diplomacia petrolera. Por eso yo creo que tal vez algunas diplomacias de la región se reflejan de una manera muy visible en lo que fue la diplomacia del coronel Gaddafi en los 70 y 80 y en lo que hoy es la diplomacia del presidente Putin en Rusia. Del otro lado, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un modelo que yo modestamente lo he definido como una sumatoria de una socialdemocracia modelo sudamericano, que no tiene que ver con la europea, pero que reconoce una procedencia y que ideológicamente remonta a lo que uno puede denominar a la tradición de Bernstein dentro del socialismo europeo, que además se suma a una vieja tradición humanista que ha existido en América del Sur. Yo me estoy refiriendo ahora básicamente a América del Sur. ¿Cuáles son los componentes de este ADN, de este modelo? Yo diría que hay también algunos puntos elementales. En primer lugar, la defensa del valor libertad e igualdad, y a ninguno se le da mayor ponderación. La idea de la reducción de las desigualdades a través de políticas sociales activas y sobre todo a través de la educación es un punto central de este modelo. Y en segundo lugar, el tema de la libertad, por una reflexión muy concreta. No hay orden sin libertad, y este me parece que es un tema central en una América Latina donde la crítica a la democracia representativa pasa a convertirse en el apoyo a la democracia supuestamente participativa o de calles. En tercer lugar, el tema del fortalecimiento de la sociedad civil, o sea, la idea de la responsabilidad del ciudadano. En cuarto lugar, la importancia de la división de poderes, la idea de la república. En quinto lugar, la idea de defender las instituciones, reformar la Constitución si realmente es necesaria, y por último, a pesar de que han sido tan maltratados, la defensa de los partidos políticos. Yo diría que ese es el disco duro de estos modelos en términos políticos. Y en términos de política exterior, me parece que los rasgos más importantes de este modelo son los siguientes. En primer lugar, la idea de adaptarse a la globalización, la idea de ver al mundo como una oportunidad, la idea de ver al mundo sabiendo que hay peligros, la idea de una política exterior que de alguna otra manera responde a una agenda del momento que es priorizar el crecimiento y el bienestar. De allí que los modelos de política exterior o los diseños de política exterior en estos modelos políticos tienen una fuerte preponderancia o un fuerte énfasis, por ejemplo, en la firma de tratados de libre comercio, la idea de incrementar las exportaciones, la idea de captar mercados, la idea de captar inversiones, la idea de buscar tecnologías. O sea, la idea de que el mundo tiene peligros, pero tiene oportunidades, que hay necesidades internas y que hay posibilidades externas. También otra de las características de esta política exterior es que, sin caer en el sincretismo ideológico, es una diplomacia pragmática. O sea, no es una diplomacia de buenos y malos, no es una diplomacia maniquea, no es una diplomacia donde se lo niega al otro, sino donde se lo integra. Es una diplomacia que sigue creyendo en la paz y que no cree que necesariamente el mundo sea una arena o un tablero de conflictos. Y por último, esta política exterior sigue defendiendo principios muy caros para los latinoamericanos, como la no injerencia. Y por último, esta política interior sigue insistiendo en la necesidad de la importancia de fortalecer el multilateralismo y en particular las instituciones. Yo obviamente pido disculpas porque estoy resumiendo y obviamente si después vienen las preguntas pondremos nombres a los países, pero me pareció interesante y de buena educación en la exposición dejar abierto el modelo y luego, si hay interés, podemos en las preguntas expresar qué países abrazan uno y qué países abrazan otro. De alguna otra manera, yo creo que para concluir y no pasarme en el tiempo que tengo, uno puede decir que América Latina, y acá estoy hablando de toda la región, está cerrando los 90. Y lo está cerrando obviamente haciendo un debe y un haber. Muchos demonizan los 90 y me parece que está de moda hacerlo. Y tal vez nos falte la suficiente perspectiva para saber lo que allí pasó,
porque así como ahora hay populismos de izquierda, en los 90, y como esto ya pasó, hubo populismos de derecha. Voy a dar el caso de mi país, Menem, y voy a dar el caso de Perú, Fujimori. De manera que lo que yo quiero decir que tal vez todavía no tenemos la suficiente distancia como para decir los 90 se están cerrando en América Latina, este es el balance, este es el debe y este es el haber. En segundo lugar, no caer en el simplismo, esto de abrazar la idea que América Latina avanza o ha virado hacia la izquierda y que consecuentemente ahora viene una oleada donde hay que adaptarse y donde de alguna otra manera lo que hay que hacer es poner el GPS satelital y poner las políticas exteriores en esa orientación. En tercer lugar, darle nuevamente la importancia debida a la política en nuestros análisis, ver cómo están funcionando nuestras sociedades y cómo funcionan las relaciones entre el Estado y la sociedad, y en particular lo que pasa en nuestras sociedades. Y por último, lo que me parece bueno tener en cuenta es que como consecuencia de los 90 hay ciertas ideas que obviamente están en retirada, pero que no necesariamente están muertas. Me refiero yo a todo el discurso del liberalismo político para no meterme en el liberalismo económico. Me parece que a veces los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a seguir la ola y me parece que ahora la ola y la moda consiste en denostar esta corriente de pensamiento. Yo quiero cerrar, y creo que estoy en el tiempo que me pidieron los organizadores, usando sí un pequeño párrafo del paper que presentamos y discutimos en este seminario. Y obviamente pido disculpas porque voy a trabajar en blanco y negro, pero me parece bueno graficar. En primer lugar, los modelos que yo he definido socialdemócratas a la latinoamericana, de alguna u otra manera tienen por objetivo la construcción de instituciones. Y lo que yo he definido como populismo de nuevo cuño tiene un profundo desprecio por las instituciones. En segundo lugar, esta socialdemocracia latinoamericana y humanismo apuesta fuertemente a la importancia de tener un estado de bienestar con políticas sociales activas. El populismo prefiere un estado benefactor. El populismo distribuye pescados, no distribuye cañas de pescar. La socialdemocracia confía en el mercado, pero no en un mercado con un Estado ausente, sino con un Estado fuerte, capaz de regular. El populismo deifica al Estado e interviene con criterios voluntaristas. Pido disculpas, pero vuelvo nuevamente a mi país. La inflación era superior a lo previsto, consecuentemente el instituto que mide la inflación ha sido intervenido y semanalmente hay 1 o 2 informes contradictorios proveniendo del propio instituto. De un lado la primacía de la ley, del otro lado el providencialismo de los liderazgos. Y finalmente, para unos el mundo tiene peligros, pero tiene más oportunidades, y para otros el mundo es un espacio de confrontación entre intereses geopolíticos. Yo pido disculpas y repito porque he puesto todo y he exagerado deliberadamente, porque me parece que a veces conviene provocar. Hay en el medio una serie de casos atípicos, pero en general me parece que esta idea de 2 modelos dicotómicos, repito, en América del Sur, tiene todavía alguna capacidad de explicación. Pido disculpas por la brevedad, pero había que cumplir el mandato. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor Pérez Llana por esta excelente y breve conferencia con respecto a los modelos políticos y la política exterior de América Latina, que desafía muchas de las visiones simplistas. Voy a pedirle a la profesora Ana María San Juan si nos hace pasar, por favor, de pasar al podio. Bueno, buenas tardes. Primero y antes que nada, quiero dar un agradecimiento muy especial a los organizadores del evento, a la Fundación Grupo Mayan, a su presidente Daniel Chávez, a Roberto Rosell, a Rafael, a Cindy, por la oportunidad tan especial de poder compartir en este momento ideas, proyectos, opiniones y hasta utopías sobre América Latina, ojalá más hacia la integración que hacia la fragmentación.
Aprovechando el clima de concertación entre arte y política, luego de la excelente intervención del gran maestro Vargas Llosa esta mañana, aprovecho la oportunidad entonces para rendir homenaje también a nuestro Nobel imprescindible, García Márquez, que cumplió hace unos días sus primeros 80 años, así como los primeros 40 años de 100 años de soledad. Tomo algunas de sus palabras prestadas cuando en Estocolmo, en 1982, habló sobre el tamaño de nuestra soledad. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado, si recordara que Londres necesitó 300 años para construir su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en la historia, y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa con soldados de fortuna. ¿Por qué entonces la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? Fin de la cita. Desde hace una década, América Latina busca respuestas nuevas. Aunque la región ha experimentado tales cambios, que tenemos nuevas sociedades y otros estados, seguimos siendo el continente más desigual del mundo, con unas cifras de pobreza casi impenetrables, ni siquiera en los años más gloriosos de crecimiento económico. Estamos ante un verdadero cambio de época, que en muchos casos implica una reorientación dramática de los proyectos nacionales y de los modos de hacer política. Los resultados de la ronda electoral del presente siglo retratan una región con una sólida democracia electoral, más heterogénea, y aunque con una mayoría de proyectos nacionales ubicados entre la socialdemocracia y el nacionalismo, con una alta fragmentación debido a la rearticulación aún incompleta de los procesos de integración, y con una población que exigió a través del voto más justicia social y mayor inclusión social y política. Según lo expresado en las urnas, tanto a inicios del siglo 2000 como en estas recientes contiendas electorales, las diversas sociedades demandaron una democracia no solo formal y política, lo que ya es un activo irreversible, sino también una de contenido económico y social. Igualmente se pronunció por menos burocracias partidarias y menos y mejores partidos. Se politizaron las diferencias sociales e irrumpió un voto clasista y social, representando proyectos estratégicos radicalmente opuestos, expresión de sociedades escindidas en las que resulta difícil organizarse en torno a proyectos nacionales. En los países andinos, en donde está Venezuela, el resultado de la modernización fragmentada de los 90 produjo un recambio de cuadros, en la mayoría de los casos más populares ahora, así como la emergencia de nuevos movimientos sociales con un alto sentido de autonomía organizativa e innovadoras demandas políticas. Hay una ampliación del espacio público con la incorporación de sectores sociales marginados en las últimas décadas, por lo que permanece la tensión entre la aspiración de nuevas formas políticas de representación y participación. Esto ha traído consigo sociedades más polarizadas, con más antipolítica e informalidad, y la promoción de liderazgos personalistas en los que la iniciativa política descansa en sus manos, en países en que la agenda de la izquierda es más radicalizada y con pretensiones refundacionales. En efecto, la izquierda andina es más antisistémica y menos programática que la del sur. No se organizó en el formato de partidos competitivos, ya que los sistemas políticos fueron rebasados por diversos conflictos multidimensionales. Los nuevos liderazgos de la región andina tienen el desafío de emprender, según lo prometido a sus bases sociales, una reorganización política, económica y social de envergadura en cada uno de sus países, a través de proyectos que son a la vez paralelos
a la reemergencia del Estado Nacional populista, dado que el nacionalismo económico es más importante para estos países que para los del resto de la región, debido a la condición energética de la mayoría. Por su parte, en los países del sur, las transiciones a la democracia posibilitaron, con sus diferencias nacionales y según la historia político-partidaria de cada país, una conformación de sistemas políticos y alianzas programáticas que manejaron en forma diferente los efectos y consecuencias que sobre las instituciones del Estado y las políticas tuvieron las reformas de Estado en la región. América Latina es, entonces, en plena época de posreformas estructurales y posdemocratizaciones políticas, una región que vive cambios, en algunos casos, hasta radicales en las formas de hacer política. Ciudadanías más autónomas que salen con más frecuencia a la calle a reclamar nuevos derechos frente a estados e instituciones con limitaciones para asegurar el consumo de los bienes constitucionales a la mayoría de la población, así como la actuación de instituciones incapaces de operar sociedades más complejas que las anteriores. Igualmente, la región está frente al desafío de asegurar, mediante una mejor redistribución social, los procesos de participación de la gente y el desarrollo de sus capacidades para controlar los gobiernos a través de diferentes mecanismos de contraloría social e inclusión política. Hay a la vez un proceso de construcción de una nueva forma de soberanía, desarrollándose políticas diferenciadas en lo social y tratando de reconstruir un Estado con poder económico redistributivo que rompa con el modelo de desarrollo de arriba hacia abajo. Es en este contexto que se desarrolla el caso de Venezuela. En varios sentidos, la Venezuela de hoy es radicalmente distinta a la de hace 8 años. El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 constituyó un cambio paradigmático en la política venezolana y hay que verlo en un contexto que se fue desarrollando a lo largo de por lo menos 2 décadas, caracterizado por varios aspectos. Cabe mencionar entre ellos una crisis profunda del Estado, ineficiencia, clientelismo, corrupción, la deslegitimación de unas élites que dejaron de entender las nuevas realidades del país, expresadas, entre otras cosas, en un conjunto variado y complejo de demandas, y el colapso del sistema de partidos y de cualquier forma de mediación política entre el Estado y la sociedad. Estos y otros elementos pusieron en evidencia las fallas del sistema político vigente en el país durante alrededor de 40 años. Se abrió paso, así pues, a un proyecto de poder en pleno desarrollo en la actualidad, el cual combina de manera sincrética, según la etapa, los actores y las circunstancias, elementos nacionalistas, militaristas, cristianos y populistas, marcados por un fuerte personalismo político. Este proyecto se fundamenta, en lo esencial, en una recuperación del papel estratégico del Estado en la economía, con visos desarrollistas y soberanistas, en el cual la reivindicación de los excluidos mediante la transferencia del poder político constituye la transversalidad simbólica. El mismo cuenta desde sus inicios con una importante mayoría social, política y cultural, proveniente fundamentalmente de los sectores tradicionalmente relegados de la sociedad, los cuales mantienen una cercana y constante vinculación emotiva e instrumental con el presidente de la República, en torno a cuyo liderazgo se ha centrado el proceso político venezolano. El nuevo proyecto supuso un profundo recambio de las élites políticas y administrativas y reconfiguró asimismo la agenda política, dándole un marcado contenido social. En este sentido, la nueva dirigencia nacional sostiene un discurso según el cual la democracia se entiende como un modelo justo de organización y relaciones sociales y no solo a un modelo institucional o régimen político, lo cual implica de manera relevante una redefinición de las relaciones Estado-mercado-sociedad. Se explica así el énfasis de diversas políticas sociales gracias a una redistribución de la riqueza petrolera conforme a un patrón muy distinto del pasado y asimismo los procesos, algunos importantes y exitosos, de empoderamiento de los sectores populares. Sin embargo, son muchas las vulnerabilidades y deficiencias, pero hoy lo que toca es hablar de política exterior. En su dinámica internacional,
este proyecto político guarda algunas similitudes con el pasado e introduce elementos novedosos. Con el antes guarda la promoción de la democracia de la mano del petróleo y en el presente boga por una integración energética del sur a toda costa, como una urgencia o un acto de fe, junto a una persistente actuación para la democratización del sistema internacional. Antes, Venezuela contribuyó a la creación de la OPEP, solicitó repetidas veces el desbloqueo de Cuba en la OEA, configuró con México el Pacto de San José y hoy apuesta dentro de Mercosur a una integración energética y comparte con los demás países de la región políticas que privilegian al Estado en el ámbito económico, que ponen de primero la dimensión política en el ámbito de la integración, que buscan una mayor justicia social en sus sociedades y que tratan de protegerse de las externalidades negativas de la globalización, sin negarla o contestarla. No obstante, esta puesta en escena externa del proyecto político venezolano debe ser revisitada con más calma y menos estrés. Hay una serie de percepciones acerca de Venezuela en la actual coyuntura internacional que no ayuda a entender dinámicas y procesos implícitos y nubla los caminos y las capacidades de cooperación. Parte de las percepciones se basan en que Venezuela es una amenaza a la estabilidad regional, a la estabilidad de la democracia en la región, que está aislada de sus pares, que practica un juego desleal con las reglas del juego y que compra a los países y los gobiernos con petrodólares a diestra y siniestra. Una contribución para evitar la fragmentación de la región, fragmentación que tiene muchas causas fácticas y no necesita más ingredientes, es evitar la sobreestimación de las posibilidades reales de Chávez y no subestimar sus significados políticos. En realidad, las capacidades del país son más reducidas que las pregonadas. Es un país que está dentro de la región, en uno de sus bloques más importantes, Mercosur, compartiendo sus normas y, aunque es más radical en sus planteamientos, comparte los principales postulados. Hay ruidos en la integración, pero este proceso que se lleva a cabo en la región tiene sus diferentes velocidades y perspectivas, porque hay heterogeneidad de objetivos en la conciliación de los proyectos nacionales. El peligro para la democracia en la región, ya lo sustentó el informe del Programa de Naciones Unidas, es su poca densidad y la falta de ciudadanía social comunes a casi todos los países. Y en cuanto a la falsa polémica entre democracia social y democracia liberal, si bien es inaceptable sacrificar en el país venezolano derechos civiles y políticos que tantos años y vidas nos costaron alcanzar por una pregonada igualdad, es igualmente imperdonable pedir a los pobres de la región que se conformen solo con bienes políticos sin ir más allá y rápidamente hacia la justicia social. Cabe preguntarse cuál Chávez es Chávez en política exterior. El pragmático que describió Jorge Domínguez en la mañana, el ideólogo bolivariano suroptimista a toda prueba, el realista que compra armas para defender la revolución socialista. La respuesta es que Chávez es todo a la vez. Hay en Venezuela en política exterior una mezcla de pragmatismo, de bolivarianismo, de realismo, de idealismo y de utopismo. Chávez es además un fenómeno mediático, es carismático en su concepción amplia, es irreverente, es audaz, con capacidad de marcar una agenda política. Así pues, con Chávez o sin él, lo que está en juego hoy en América Latina es la recomposición de las relaciones Estado, mercado y sociedad, y la posibilidad de construir una capacidad de acción política frente al mundo globalizado y la fragmentación interna. No existen modelos exportables que puedan considerarse líderes para la región, ya que cada país tiene sus propias características y enfrenta problemas diferentes. Y a pesar de lo que se sostiene con alguna frecuencia, tampoco puede hablarse de liderazgos para los procesos de inserción en el mundo globalizado, sino de ejes de integración regional parciales. Para los sabios griegos, el tiempo no era solo cronos, medición, cantidad, era también kairos, momento, oportunidad. Es visible que la región está convulsionada por cambios y reacomodos que tienen velocidades variables y externalidades en algunos casos negativas, y que dicho proceso de integración tiene dificultades para seguir otros modelos exitosos, siendo el más importante de ellos el hecho de que las nuestras, al menos las andinas,
son sociedades que necesitan ser urgentemente integradas en sí mismas, ya que las desigualdades son tan abismales que impiden articular proyectos nacionales compartidos y de futuro, que no es el mismo para los integrados en los circuitos internacionales y en las lógicas de la globalización que, como dice García Canclini, para los diferentes, los desiguales y desconectados. Sus ritmos y opciones estratégicas difieren notablemente, por lo que la profundización y ampliación de la democracia, siéndola más participativa y horizontal, permitirá conciliar con la menor cantidad de conflictos intereses de clase tan diferentes. Sin embargo, la integración es el único mecanismo para estabilizar la región y debe funcionar para el logro de un objetivo común, el de la cohesión social y de la profundización de la democracia y los derechos humanos, aun con los variados grados de intereses, tanto económicos como políticos. Avanzar en la cooperación para ello, y no solo en lo económico-social, es un deber y superar las controversias en este contexto de incertidumbre y peligrosa fragmentación. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María San Juan. El traer a colación el caso de Venezuela, tan desconocido y tan poco comprendido, puede darnos luz con respecto al tema de la mesa. Voy a pedirle a nuestro comentarista Celso Laffer si nos hace favor de pasar al podio, y mientras él llega quiero recordarle al auditorio que pueden ir anotando sus preguntas en papel para que tengamos más tiempo de canalizarlas en el momento de la discusión. Gracias. Buenas tardes a todos. Quería también empezar por cumprimentar a la Fundación Mayan, a los amigos de ITAM, del Wilson Center y del Foreign Affairs en Español por esta importante iniciativa que nos reúne acá. Yo voy a empezar mis comentarios a partir de un otro punto. Regionalismo es una categoría importante en la dinámica del sistema internacional. Es algo reconocido por el derecho internacional, está presente en la Carta de las Naciones Unidas y con esto se explica la legitimidad de la OEA, está presente en el GATT, en el OMC y con esto también se explica la Unión Europea o el Mercosur. ¿Por qué una región es importante? Porque hay la percepción que los países que hacen parte de una región tienen algo en común y que este algo en común tiene importancia para trabajar los tres desafíos que son propios al funcionamiento del sistema internacional. Es decir, la capacidad de capturar el interés general, de administrar las desigualdades, las asimetrías del poder y de tener la capacidad de solucionar diferendos, controversias y conflictos de valores. Las regiones tienen su lógica propia. Esta lógica propia puede producir la paz y la seguridad. Es el caso de la Unión Europea, sobre la cual vimos hace poco la excelente ponencia de Javier Solana. Puede producir, al contrario, la inseguridad y la guerra. El caso más obvio es del Oriente Medio. En el caso del Oriente Medio se suman la tensión de hegemonía de la acción americana empezada con la intervención en Irak, a la cual también se agrega la tensión de equilibrio en la región. La región como termo es algo que significa muchas cosas. Por ejemplo, una conciencia regional, es decir, una identidad, incluso una identidad cultural, ¿no? De esto nos habló hoy Maru Vargas Llosa. Hay un confronto, un contrapunto entre Iberoamérica y Angloamérica, pero también hay una América de lengua española y una América de lengua portuguesa que me obliga a hablar portugués con ustedes esta tarde. Hay también las herencias de las culturas indígenas
Este tema es también un tema de gran importancia, es una dimensión de la conciencia regional, está muy centrada en cómo se administra la diversidad. Hay una otra dimensión que es de la cooperación regional en varios campos, como la integración económica, la de seguridad, la energética y sus regímenes políticos y legales. Hay también la posibilidad de se verificar si hay o no una consolidación regional, es decir, lo que significa la región para sus propios miembros y lo que significa la región para el mundo. Por tanto, esta consolidación tiene la dimensión hacia adentro y hacia afuera. Lo que yo quería empezar diciendo es que América Latina tiene significados distintos para los países que la integran, ¿no? Que esto es fruto de distintas perspectivas. Y como decía Ortega y Gasset, la perspectiva no distorsiona, la perspectiva organiza la realidad. Por esto, el contexto regional no es un contexto uno, el contexto es múltiplo. Y me permito hablar de cómo se ve la región en primer sitio a partir de un país como Brasil. Brasil es un país de escala continental, insertado en América del Sur, con 10 vecinos. Solo tiene una relación de vecindad directa con Chile y Ecuador. Por tanto, el contexto de la vecindad es el primer punto al cual Brasil mira cuando trabaja la noción de la región. La porosidad de las fronteras, el impacto diferenciado con los Estados miembros de la Federación de sus contactos con los países vecinos de Brasil. Una inmensa cuenca, que es la cuenca amazónica, la cuenca del Plata, la floresta amazónica, el tema de la megadiversidad de la región, el acuífero guaraní, para dar algunos ejemplos de temas que están naturalmente en la agenda de Brasil. Por tanto, para Brasil, América del Sur no es una abstracción, es una realidad concreta para mi país. De ahí la búsqueda de la cooperación, el trabajo de buscar evitar el conflicto y también de no mantener el país aislado, porque también somos los de habla portuguesa en un contexto de vecindad de habla española. Entonces, esto es una fuerza profunda en la política externa brasileña y explica por qué en la región la primera prioridad es el contexto de la vecindad, que a su vez es también un contexto muy diferenciado. Los vecinos de Brasil son distintos y no hay una dimensión de homogeneidad. Digo esto para subrayar el primer punto, que es una observación de Ramón Arón, cuando él habla de que existen en la conducción de la política internacional ciertas regularidades sociológicas, ciertos factores como espacio, geografía, número, demografía, recursos que son ingredientes de poder. Lo que yo hablé sobre Brasil es parte de estas regularidades, es el tema geográfico. La relación de México con los Estados Unidos es también una dimensión de estas regularidades. La actuación, por ejemplo, de Venezuela en el campo energético, en materia de petróleo, es también una regularidad en materia de recursos. Pero hay que subrayar que esses factores no son movilizados siempre en la búsqueda de un único objetivo.
Es una característica de las relaciones internacionales, la pluralidad dinámica de los objetivos del manejo de la política externa. Con esto se quiere decir que los objetivos de política externa tienen mucho a ver con las características de los regímenes políticos y de las premisas que nortean su proceso de toma de decisión. Por ejemplo, el presidente Chávez de Venezuela hace un cuestionamiento permanente al carácter no democrático del capitalismo, está vinculado al movimiento antiglobalización, tiene vínculos con los movimientos sociales. Entonces hace una oposición radical a los Estados Unidos. Esta es una oposición no a lo que los Estados Unidos hacen, pero a aquello que los Estados Unidos son. Es una oposición de naturaleza ontológica. Y la alternativa bolivariana para las Américas está en parte vinculado a esto, como está también el tema de la política exterior como un elemento central de su proyecto interno y el tema de la integración al sur como medio de contrarrestar la globalización. Yo pienso que existen dos riesgos en el manejo de la política externa. Uno es de superevaluarse, lo que puede conllevar a la inconsecuencia o al desastre. El caso del presidente Bush en Irak es un ejemplo de esta superevaluación. La otra es de subevaluarse, porque con esto uno se queda inactivo y no trabaja las necesidades internas del país. Bueno, del punto de vista de la región, una de las cosas que trabajó el amigo Pérez Liana en su papel más amplio es sobre el significado estratégico y económico de la región, que es un punto importante para esto de los riesgos o de la superevaluación o de la subevaluación. En la fixación de los objetivos de política externa, el modelo político tiene un papel importante. De ahí la relevancia o la utilidad analítica de la dicotomía propuesta por Carlos Pérez Liana. La dicotomía populismo-social-democracia. No es una dicotomía excluyente, procura los distingos, ¿no? Las diferencias, que como decía Hobbes, es la condición de un buen juicio. Y además procura con esto trabajar una realidad que es percibida como compleja y pluralista, ¿no? Es un poco una ars combinatoria a manera de Bobbio. Lo que pienso es que la fixación de los objetivos hay que ver en qué medida traducen o no apropiadamente las necesidades internas de un país. Y con esto llego a mi última observación, que es un comentario sobre los dos tipos de modelo. Y me voy a recurrir a una idea muy interesante de un politólogo francés, Bertrand de Jouvenel. Él decía que todo tipo de liderazgo político tiene dos componentes. Un componente dux, que inova y desestabiliza, y un componente rex, que pacifica y busca la acomodación. Exceso de rex leva a inercia, exceso de dux leva a la superevaluación. Un liderazgo importante es el que combina un mix propio de dux y de rex. Por ejemplo, los padres fundadores de la Unión Europea, aquí referidos, como por ejemplo Schuman, Monnet, De Gasperi, Spaak, Adenauer de la Alemania, todos ellos tuvieron una combinación muy sabia
y muy relevante de Dux y Rex. Y con eso, naturalmente, profundizaron el proceso de integración y un mecanismo más próximo de los ideales de sus pueblos con una dimensión internacional muy buena. No me voy a hacer la leviandad diplomática de hablar de los componentes Dux y Rex de los otros países, hablo de mi propio país, ¿no? Dom Pedro I era más Dux que Rex, Dom Pedro II era más Rex do que Dux, pero mantuvo la unidad nacional. Getúlio Vargas combinava su ingrediente Dux com significativos componentes Rex. Juscelino Kubitschek era un modelo de este mix de Dux y Rex, y así lo planteó el presidente Cardoso al presidente Chávez en una visita del presidente Chávez a Brasilia. Tanto Fernando Henrique cuanto Lula tienen esta dosaje importante de Dux y Rex. Yo pienso que el populismo tiende a instigar el componente Dux y la socialdemocracia induce a la idea del mix apropiado de Dux y Rex. Y con esto permite condiciones de gobernabilidad de plazo más largo que son tan importantes para la vida de nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias, Celso, por tus comentarios. Es impresionante la cantidad de preguntas que han llegado. Obviamente, se trata de un tema polémico. Seguramente no voy a hacer justicia a muchos de ustedes y voy a hacer alguna selección de preguntas dirigidas puntualmente a cada uno de ustedes y después 2 preguntas que cruzan, que son generales para todos y que para que ustedes puedan responderlas. Para Carlos Pérez Llana, una pregunta se refiere al hecho de si es posible la integración de América Latina con el populismo. Si el populismo es compatible con una mayor integración en América Latina. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es si usted cree que efectivamente la izquierda marxista en América Latina se opone a la globalización, si no hay un proyecto más internacionalista de la izquierda. Bueno, yo creo que el populismo no es un factor positivo para la integración, porque en primer lugar la integración supone un proceso de cesiones parciales de soberanía. Es el modelo europeo, por lo menos en el cual yo creo, y el populismo no está dispuesto a cesiones parciales de soberanía. Ese es un punto central. En segundo lugar, el proceso de integración es un proceso eminentemente institucional. El populismo es un procedimiento político eminentemente personal. Y en tercer lugar, yo creo que la experiencia europea nos indica que tal vez una de las grandes consecuencias del fin de la Guerra Fría fue el cambio del eje de la hoja de ruta de integración. Europa marchaba hacia la profundización, el euro es un ejemplo, y de golpe se enfrentó con una nueva agenda que es una agenda de ampliación. Y consecuentemente Europa está virando, y creo yo que esto tiene que ver con la crisis, con los problemas que hoy enfrenta Europa, porque el eje motor de la integración europea, que era el modelo franco-alemán, se quedó en minoría y el modelo de profundización se quedó sin alternativa. Y frente a ello, la prioridad obviamente son los nuevos socios y en segundo lugar la ampliación. En América del Sur, que es lo que yo más conozco, me parece que el proceso con mayor contenido utópico, pero con mayor necesidad realista, era el Mercosur. Y por eso yo soy de los que creo que al Mercosur le ha pasado lo que al Papa cuando fue a coronar a Napoleón, que luego el propio Napoleón lo metió preso al Papa. Yo creo que haber ido a coronar a Chávez por parte de los presidentes de Argentina y de Brasil en el ingreso de Chávez al Mercosur es una huida hacia adelante inconveniente. Yo creo que el proceso del Mercosur, que tenía una serie de problemas,
esos problemas se van a agravar. Para concluir, yo creo que el modelo populista es incompatible porque básicamente reniega de las instituciones y es personalista, y por eso creo que es incongruente con el proceso de integración al cual yo modestamente adhiero. Y creo que es el modelo latinoamericano de integración, que es un modelo no personalista. Muy bien, Ana María, hay muchas preguntas sobre la situación interna en Venezuela. Si te parece, vamos a dejarlas esas un poquito al lado y concentrémonos en el papel de Venezuela en el sistema internacional. Una pregunta que cruza varias de las inquietudes del público tiene que ver con respecto a la influencia positiva o negativa de Chávez en el proceso de integración latinoamericana, particularmente esta contradicción entre un discurso integracionista por un lado y por otro lado el hecho de que Venezuela haya decidido abandonar el grupo de los tres, al mismo tiempo su distanciamiento del grupo andino. Entonces, la pregunta va en el sentido de si realmente la propuesta de Chávez integra o no a la región, ¿es favorable o no? Bueno, el manejo del proyecto integracionista actual en Venezuela es, sí, primero, es problemática la clasificación o la calificación del populismo hoy en día en la teoría y en la práctica. Desde Norberto Bobbio hasta los maestros como Portantiero, Gino Germani, la clasificación de populismo suele ser resbalosa. Entonces, no sé si hay unos populismos o unos neopopulismos buenos para la integración y unos populismos o neopopulismos malos. En el caso de Chávez concretamente, y es bueno recordar el tema de la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Andina de Naciones tenía una herida mortal por la firma de los tratados de libre, o por la búsqueda de la firma de los tratados de libre comercio de Perú y Ecuador con los Estados Unidos. Y la CAN tenía una serie de problemas. Es cierto que Chávez terminó de completar la herida de muerte de la CAN en un proceso que no ha sido completamente culminado todavía, pero por la opción de Mercosur, básicamente porque Argentina, en el año 2003, el presidente Kirchner fue el más entusiasta en invitar a Chávez a la formación de este bloque de Mercosur. El compromiso de Venezuela con la integración no es nuevo, es histórico. Venezuela desde 1981 no solamente formó parte y promovió el Pacto de San José en términos de integración energética, promovió una primera idea de Petrolatina, donde estaba también Brasil, México y Venezuela concebida en su integración, porque básicamente en el etos histórico venezolano el bolivarianismo tenía mucho de integración. Yo creo que independientemente de la retórica, independientemente del estruendo, independientemente de esta estridencia inconveniente en ocasiones, hay un proyecto venezolano con la integración y que la región debe acompañar completamente. Bien, gracias. Celso Laffer. En el caso de Brasil y México para América Latina, ¿pueden ser socios o son rivales y competidores? ¿Y hasta dónde Brasil y México pueden liderar en conjunto un futuro más integrado para América Latina? Yo pienso personalmente que hay mucho espacio para convergencia entre México y Brasil. Lo luché por esto en el periodo que estuvo en la Cancillería y creo que hay muchos espacios en común. Hay los espacios económicos, hay los espacios de concertación política y hay un espacio de que se habla poco, pero que creo que sería un espacio importante, además de lo energético, que es el tema del medio ambiente, ¿no? Brasil y México son países mega diversos y han trabajado en conjunto en la conferencia de Johannesburgo, que era 10 años después de la grande conferencia de Río. De manera que yo pienso que hay mucho que trabajar en esta dirección. Pienso que esto sería
un factor equilibrador para la región, creo que sería importante para Brasil y creo que sería útil también para México en esta nueva administración que está naturalmente haciendo su evaluación de las prioridades y de las necesidades de la política exterior mexicana. Bien, me indican que tenemos que terminar a más tardar en 5 minutos, así es que solamente voy a plantear una pregunta muy general que cruza varias de las que se encuentran aquí, para que cada uno de ustedes pueda hacer un comentario general. ¿Cómo se puede lograr una integración del tipo de la que habla Javier Solana si no hay coincidencia alguna entre la socialdemocracia de unos países y el populismo de otros? ¿Cómo lograr la coincidencia entre diplomáticos pragmáticos y líderes ideológicos? ¿Quieres empezar, Carlos? Yo creo que nada es imposible, si bien, vuelvo a repetir, creo que el populismo es incompatible con la integración. Pero tampoco hay que idealizar el proceso de integración europeo. Hoy por hoy en Europa las corrientes anti-integración son muy importantes, por eso yo me animo a decir que el euro es el futuro del pasado. Hoy el euro sería imposible de reconstruir en la Europa actual. Si uno toma en Francia, que se va a votar el domingo, de los candidatos 4, los que están en la punta, solamente uno se ha comprometido a que el nuevo tratado constitucional, para evitar ser expuesto a un no de la ciudadanía, pueda ser aprobado por el Congreso. Los demás han dicho que lo van a mandar al voto del referéndum y las encuestas marcan que gana el no. De manera que yo creo que hay momentos, yo no creo que el populismo sea perpetuo, es una oleada muy vinculada a lo energético. Yo recuerdo que la gran expansión de la Unión Soviética en los 70, en la segunda mitad, muere cuando el petróleo cae, que coincide con la muerte biológica de Brezhnev y la llegada de Andropov. Siempre que paró, llovió. Siempre que llovió, paró. De manera que me parece que la integración tiene un camino por delante, el populismo es incompatible, y repito, en la misma Europa hay fuerzas políticas muy importantes que hoy se replantean las ventajas de la integración. O sea que no es un problema exclusivamente de nosotros, y me parece que tampoco hay que caer en la idea nuestra que somos malos y que estamos condenados al fracaso. Bueno, yo tengo un problema con esta pregunta, que es que yo sufro una enfermedad incurable que es la del optimismo, ¿no? Y tiendo a pensar que realmente hay muchas más oportunidades de la integración de los problemas que tenemos. Hay unos sustratos básicos que están compartiendo la mayoría de los países, hay unos proyectos no solamente de integración energética, sino de integración infraestructural, hay proyectos colectivos de integración que, independientemente de los sistemas políticos, llamados socialdemócratas unos, llamados populismos otros, sin entrar en la discusión teórica, es posible. Yo creo que en algunos aspectos la región ha logrado cosas cuando ha actuado en forma colectiva, ha logrado algunos pasos en la democratización del sistema internacional y puede lograr, en términos de cohesión social, mucho más si está integrada que separada. Por lo menos en Venezuela, la integración tiene rango constitucional, es supranacional. Es decir, el país está obligado a cumplir, sin pasar por la Asamblea Nacional, cualquier pacto que se firme en aras de la integración. Venezuela, cuando adhirió al Mercosur, adhirió a la cláusula democrática de Mercosur también, y hasta ahora no ha habido ningún repliegue o ninguna protesta por eso. Entonces, me parece que toda confluencia en el proyecto que tenemos ahorita en la Comunidad Suramericana de Naciones, o como se llama ahora Unión del Sur, desde ayer en la Cumbre Energética, es un proyecto que es más factible que inviable, incluso en estos momentos de fragmentación. Muchas gracias. Celso, más integración, más fragmentación, somos un continente polarizado. Bueno, yo pienso naturalmente que la viabilidad de la integración está en el horizonte, no es una cosa fácil, hay que pensar también esta combinación sabia de Dux y de Rex, es decir, de innovación y de pacificación.
el elemento de pacificación, de ajuste, es un punto importante para que estas innovaciones puedan marchar. Yo trabajé mucho en la institucionalización del Mercosur y sus avances, ¿no? El calendario de las leñas que llevó después, en fin, al avance del arancel externo común. Trabajé también en la primera cumbre del presidente Cardoso, de los presidentes de América del Sur, y trabajamos mucho un poco la idea de ir por pequeños movimientos. Ahí el tema era de la IRSA, de la integración física, de la logística, de los transportes y de lo que esto significaba como potencialidad. Pienso que lo energético, a donde la geografía es un factor constructivo, solo puede caminar si tiene un marco institucional, permitiría que se marchara más adelante. Bien, muchísimas gracias. El tiempo es tremendo, se nos ha acabado. Quiero pedirle al auditorio que presentó muchísimas preguntas, su comprensión de que algunas de ellas no hayan sido planteadas en forma pública. Yo se las haré pasar a cada uno de los ponentes y en todo caso ustedes podrán abordarlos en algún momento. Quiero agradecerles a los ponentes de esta tarde, Celso, su participación y a todos ustedes por su atención. Gracias.